En uno de sus últimos vídeos, Aswad Damodaran, profesor de las finanzas de la Universidad de Nueva York, afirma que el mercado está subestimando los riesgos de la crisis bancaria. En este vídeo analizaremos el sector bancario en detalle, así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo y veremos qué opina Damodaran de la actual crisis bancaria. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. La crisis bancaria en Estados Unidos tuvo sus comienzos con el colapso conocido de Silicon Valley Bank en marzo 23 y sorprendió a mucha gente no solo por su magnitud del colapso, sino por lo rápido que sucedió y el impacto que generó en la banca regional americana. A la quiebra de Silicon Valley le siguió Signature Bank durante la misma semana y luego vino en Europa Credit Suisse el pasado mes de abril y First Republic durante el mes de mayo. A medida que estos bancos han ido cayendo, y a excepción de Credit Suisse, la mayoría son bancos regionales medianos, pero todos son bancos que en conjunto han superado el colapso ya de 2008 de la banca. Pero en cambio el mercado no parece estar dándole importancia a eso. En este vídeo, Damodaran quiere responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta crisis no se ha visto venir? ¿Hay más dominos que van a caer? ¿Y cuáles son las implicaciones generales para el negocio bancario en Estados Unidos, pero también en Europa? Cuando Damodaran piensa en un banco, piensa en el modelo de negocio típico. El negocio empieza con la captación de depósitos. Los clientes vienen, depositan su dinero en efectivo con el banco porque ese banco les ofrece confianza y seguridad. A veces también una tasa de interés elevada por los depósitos puede ser interesante. Algunos depósitos son a la vista donde no se pagan intereses y los clientes pueden retirar en cualquier momento el efectivo, que también se llaman cuentas corrientes. Algunos depósitos sí que pagan intereses y llevan cláusulas adjuntas donde las personas pueden retirar su dinero, pero puede haber alguna penalización en forma de comisión por hacerlo. El negocio de un banco, por tanto, empieza siempre con la captación de depósitos. Entonces, ¿qué hacen los bancos con los depósitos? Como explica Damodaran, los toman prestados y los prestan a personas y a empresas, cobrando una tasa de interés lo suficientemente alta como para cubrir el riesgo de impago en esos préstamos a personas o a empresas y, por tanto, eso se convierte en los ingresos del banco. Cada vez más, los bancos también tienen la opción de invertir esos depósitos en valores negociables en el mercado. Generalmente hablaremos de renta fija, por tanto serán bonos, aunque también hay la opción de invertir en renta variable, aunque serán casos concretos. Estos bonos pueden ir desde bonos del tesoro hasta bonos corporativos, valores respaldados por hipotecas, tanto de alta como de baja calidad crediticia. Entonces, el banco toma depósitos sobre los que puede pagar intereses en algunos de esos depósitos y utiliza ese dinero para préstamos y valores negociables y gana dinero en el margen entre lo que gana con los intereses y lo que paga en los depósitos. Este margen, que se llama margen de interés o margen de intermediación, es clave para los ingresos de los bancos comerciales porque ese margen debe cubrir las provisiones por préstamos fallidos o las pérdidas de los valores negociables que puedan haber en el futuro. Aunque el margen de intermediación es el negocio principal de un banco comercial, estos también pueden tener otros negocios, aunque eso dependerá del modelo de negocio en cada uno de los bancos. El propósito de tener capital propio en un banco es proporcionar un amortiguador contra esas pérdidas inesperadas y el regulador está muy encima de estos requisitos que se conocen como requisitos de capital. Existen métricas muy interesantes a seguir, como la proporción de depósitos que no generan intereses, porque son los mejores depósitos que puede tener un banco a priori, o más que los mejores, son los más baratos desde un punto de vista del pasivo. El inconveniente, como siempre hay un problema, es que una posible fuga de depósitos es más rápida al no existir contrato de plazo a por medio. También hay que analizar la tasa de interés promedio que los bancos pagan por esos depósitos y el porcentaje de depósitos sobre el total del pasivo. ¿Por qué? Pues porque se aseguran los depósitos hasta los $250.000 en Estados Unidos y si se supera esa cantidad nadie te va a cubrir de posibles pérdidas. Bueno, con la incertidumbre actual, el Tesoro americano y la Fed están estudiando la posibilidad de cubrir los depósitos por encima de los $250.000, pero aún no está claro este punto y personalmente pienso que eso no se va a hacer.
Y si quieres aprender a analizar en detalle el balance y los estados financieros como Peter Lynch, te presento nuestro curso grabado 10K. Se trata de un curso exclusivo y único en español, con más de 20 horas de clases grabadas y más de 60 vídeos con gran detalle y ejemplos actualizados donde aprenderás cómo analizar en detalle el formulario 10K. Tienes ahora un cupón de descuento de 25 euros con el código descuento 10K hasta el próximo 31 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. En el análisis de los préstamos hay que fijarse en la tasa de interés media que cobra por esos préstamos. También hay que analizar el riesgo de impago de los prestatarios porque el banco debe asegurarse de que la tasa de interés que cobra sea lo suficientemente alta para cubrir la futura morosidad, el riesgo de impago sobre su inversión. Con respecto a los valores negociables, hay que conocer la yield media que gana el banco en esos valores, es decir, cuál es la duración promedio de esos valores negociables. También saber si son a corto o a largo plazo, saber en qué están invirtiendo en esos valores negociables y el riesgo de impago asociado a esos valores. Y finalmente, si se observa el capital propio, se desea observar el capital propio como un porcentaje del total de los activos, es decir, cuánta protección existe sobre la globalidad, sobre el total. Hoy en día la mayoría de los bancos no están dispuestos a asumir grandes riesgos y los reguladores no están dispuestos a permitir que los bancos tampoco corran grandes riesgos. Los bancos no quieren arriesgar porque no quieren tener que reunir más capital de lo que ya tienen a día de hoy. Los reguladores tampoco quieren permitir que los bancos corran grandes riesgos porque no quieren tener que pagar en caso de una pérdida importante. Todo esto significa que los bancos se han vuelto muy pasivos en sus políticas de inversión y, lo que es peor, han desarrollado sus políticas de inversión para coincidir con lo que los reguladores buscan y les permiten hacer en términos de capital. Eso en cuanto a la media del sector financiero, pero no las excepciones que poco a poco van saliendo al mercado, como podéis observar. Damodaran se pregunta si es posible que un banco se meta en problemas al mismo tiempo que el mercado hace dinero. Y la respuesta es que sí. En los días siguientes a la crisis bancaria del 2008, los bancos se dieron cuenta de que necesitaban mucho más capital. Ya no podían depender de los inversores para proporcionar ese capital y tampoco podían depender de los reguladores. En su lugar, comenzaron a utilizar fuentes de capital para tratar de aumentar su capital propio, pero también descubrieron que necesitaban un capital regulatorio adicional para protegerse contra pérdidas catastróficas que podían destruir el sector financiero. Y para algunos bancos ese fue el comienzo de un cambio hacia una forma muy diferente de hacer negocios, hacia la mayor solvencia, mayor capital. Reorganizaron sus balances para aprovechar los valores negociables de mayor rendimiento y gastaron mucho más en activos con baja rentabilidad. Esto también significa que los bancos pueden mantener el mismo nivel de capital propio, el mismo capital regulatorio y el mismo nivel de exposición al riesgo y depender únicamente de su modelo de negocio para proporcionar retornos satisfactorios a los accionistas, asumiendo menor riesgo, invirtiendo en activos de renta fija a corto plazo. Todo esto funcionó mientras duró el mercado alcista, pero cuando el mercado cambió de dirección y los tipos de interés empezaron a subir por la política monetaria restrictiva de la Fed, los bancos se dieron cuenta de que habían acumulado un excesivo riesgo, sobre todo los activos de renta fija a largo plazo. Aquí es donde Damodaran se pregunta, ¿por qué no lo vimos venir? Pues porque la mayoría de los bancos habían cambiado su forma de hacer negocios y se habían vuelto mucho más pasivos que activos, invirtiendo en activos de la máxima calidad crediticia, pero a largo plazo haciendo un muy mal mismatching de sus activos y de sus pasivos. Te comunico que la oferta con un descuento del 58% en Seeking Alpha termina el próximo día 22 de mayo, así que si quieres participar de la mejor y mayor comunidad financiera del mundo, suscríbete antes de que termine este descuento. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Los reguladores también podrían haber hecho más para restringir el riesgo que los bancos estaban administrando. Lo que estamos viendo hoy es una negociación entre la necesidad de los bancos de obtener un rendimiento superior en sus activos y la necesidad de los reguladores de proteger a los depositantes. El problema radica en que los bancos han aprendido a jugar en un campo muy regulado, lo que significa que han aprendido a vivir dentro de los parámetros de la regulación sin asumir riesgos excesivos. La misma regulación que se suponía que debía proteger a los depositantes también ha creado un incentivo clave
para que los bancos asuman muchos menos riesgos, pero inviertan en activos a largo plazo. Esa misma regulación ha hecho que los bancos sean menos competitivos y efectivos que antes. Todo indica, según Damodaran, que será necesario una reevaluación de cómo se regulan los bancos. Los bancos necesitan ver que hay un incentivo claro a correr riesgos y que los reguladores están dispuestos a permitir que los bancos lo hagan. Si eso no sucede, el futuro para los bancos no será brillante y caerá mucho el apetito de los inversores para invertir en el sector bancario de ahora en adelante. Si aún no lo sabes, ya tenemos abierto nuestro nuevo y exclusivo club de inversión. El club nace para dar continuidad a la formación de nuestros alumnos, pero está abierto a cualquier persona interesada en analizar y valorar acciones. Desde tesis de inversión a entrevistas con CEOs y CFOs y expertos de diferentes sectores. Únete ahora a este exclusivo club a través del enlace que te dejo aquí arriba.